Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al curso de Camino a la No Dualidad. Hoy comenzamos nuestra charla número 18, tocando un tema que pienso que va a ser muy interesante y que vamos a desarrollar durante estos minutos. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, porque empezamos este nuevo tema que va a hablar sobre los tres niveles esenciales de la mente dual. Bien, para empezar a hablar sobre el mismo, quiero leerte un pequeño extracto de mi primer libro que hablaba, bueno, que se refería al tema del pensamiento en sí, ¿no? Conocer la mente es conocer nuestro pensamiento y este pensamiento hay que observarlo para que entremos en esta observación. Pues te pido que escuches tranquilamente, olvides lo que tienes que hacer y te centres simplemente en escuchar. No interpretes lo que se va diciendo, sino simplemente escucha este breve extracto del libro Vivencias en la Intemporalidad, palabras dictadas desde la nada, donde hablo sobre el tema del pensamiento. El pensamiento siempre ha ocupado un lugar muy importante en la cultura y la educación del ser humano. Existen tres funciones básicas del pensamiento: identificación, asociación y proyección. La identificación es el cemento de la personalidad. La asociación de pensamientos y la proyección son consecuencia de la identificación. Al identificarnos con un pensamiento concepto, limitamos la conciencia a un objeto. Entonces nuestra conciencia sufre. La conciencia no quiere ser embotellada. Y el pensamiento y el pensador, si lo meditas un poco, son una misma cosa, pensamiento. El pensador es el pensamiento yo. Es la raíz del sufrimiento, pero también es su puerta. Lo que ata puede liberarte. El pensamiento es como un dulce envenenado, grato al principio, pero venenoso al final. El pensamiento es el hijo de la conciencia. La conciencia es el padre del pensamiento. El silencio es el nieto de la conciencia, el abuelo, perdón, de la conciencia. Por lo tanto, el pensamiento es el nieto del silencio, o poder creador original. Imagínate, pues, el poder del silencio. El pensamiento es muy poderoso. Todo el mundo creado surge del pensamiento yo. Tu cuerpo es pensamiento material. Tu psiquis es un pensamiento fluido. Es como un río con un origen y con un final. El río siempre desemboca en el mar de la conciencia. Allí se encuentra el gran depósito de todos los pensamientos originados por el hombre. El hombre hace mucho tiempo que perdió el rumbo. Todo debido a que el pensamiento pasó a ser el piloto del barco. El pensamiento ocupa su propio lugar. Ese lugar es ser pasajero del barco. La conciencia es el capitán. Pero el pensamiento se rebeló y arrinconó a la conciencia en la bodega del barco. Tú debes devolver el mando al capitán si quieres que el mar del Sansara sea cruzado sin dolor. No te dejes engatusar por los cantos de sirena del pensamiento. El pensamiento no sabe guiarte. Ha usurpado la identidad de la conciencia. Por eso sufres. Porque tú eres esa conciencia. El cuerpo es inane, no sabe de creencias, ni de opiniones, ni ideologías. No las necesita para vivir. Es un mecanismo natural. No lo perturbes con tus pensamientos. Solo cuando estás consciente sientes el dolor. Sin conciencia no hay dolor, tampoco placer. El pensamiento es como una espina clavada en un pie. Puede que no te des cuenta, pero en su momento la conciencia te lo gritará
al oído. Solo cuando la conciencia está satisfecha consigo misma, puede soltar las garras del dolor sobre ti. Si quieres ser una devota de algo, debes agradar y alabar tu conciencia. Entonces se te abrirá la puerta del misterio. Podrás ver en el espejo de los demás tu ser reflejado de continuo. Y con ello, con este extracto, pues quiero decir que el pensamiento al fin y al cabo ocupa su lugar dentro de la naturaleza humana. Me va a servir esta introducción para hablar sobre la mente, ¿no? Sobre las funciones, los tres niveles esenciales de la mente dual y para al final realizar un pequeño experimento con la conciencia donde vamos a soltar, vamos a aprender a soltar los pensamientos y a soltar finalmente la mente. Este es el gran trabajo que hay que realizar si hay algún tipo de transformación realmente dentro de nuestro interior. Y desde este mundo poblado de pensamientos a este lugar vacío donde la conciencia autoluminosa está brillando. Por lo tanto, vamos a hablar sobre los tres niveles de la mente dual. Y para ello, escucha con atención, por favor, intenta no interpretar lo que estoy diciendo, simplemente siéntelo y observa tu conciencia, a ver qué es lo que te dice. Porque es obvio que categorizar algo, hablar sobre algo, es tan solo definirlo. Hay una cosa es un concepto, el concepto árbol, y otra es el árbol en sí como fenómeno físico, como un hecho objetivo. En la no dualidad no se niega la naturaleza irreal del mundo, sino su permanencia, su realidad como independiente, como algo separado. El mundo es básicamente una mezcla de algo real y algo irreal. Por eso en sánscrito se le suele denominar nitya, que es un vocablo hindú que viene a significar ni real ni irreal. Es decir, no se niega la realidad del mismo y tampoco se niega la irrealidad del mismo. Lo real, si existe, como decíamos en nuestras charlas, debe ser permanente, sin cambios, sin apariciones y sin desapariciones. Sin embargo, por eso no deja de existir para ese nivel de conciencia dual, es decir, para la persona. Es importante tener claro esto porque si no podríamos caer en un nihilismo, negando absolutamente la existencia del mundo, que puede llevarnos a la apatía y un falso desapego. Este soltar es un soltar en el sentido de no quedarte vacío en el mundo sin agarrarte a nada, sino comprendiendo tu naturaleza, ¿no? Tu naturaleza real. Por tanto, la conciencia del hombre es el puente entre el mundo de lo múltiple y lo único, lo real. Lo real se denomina Paramatma, lo que no aparece ni desaparece. Esa es la naturaleza es nuestra naturaleza interior. El valor, por lo tanto, de esta conciencia es lo que lo hace tan valiosa, ¿no? Sin ella no hay preguntas, no hay mundo, no hay memoria de existir, ¿no? Pero esta conciencia está embotellada dentro de un cuerpo-mente en el ser humano, identificado, ¿no? Con sus sentidos. Por lo tanto, la ilusión o maya, que se suele decir muchas veces en sánscrito, este término es la gran fuerza de la conciencia dinámica cuando cuando activa, perdón, un pensamiento, el pensamiento yo, da lugar al siguiente, que es soy, y el mundo y tu incorporación como objeto al mundo se despliega, manifestándose todo lo que ves alrededor. Pero vamos a hablar de lo que es la mente, ¿no? Muchos psicólogos, muchos neurocientíficos han hablado sobre la mente, sobre los diferentes pensamientos que existen y sobre las ondas cerebrales, ¿no? Podríamos hablar de las ondas beta, las ondas alfa, las ondas teta y las ondas delta. Ambas en conjunto están diciéndonos estados de conciencia, ¿no? Las ondas beta pues, nos hablan de la frecuencia de vibración del pensamiento en vigilia, ¿no?
El cerebro está trabajando entre 14 y 30 hercios y se mantiene, digamos, en un estado de defensa, ¿no? Es un estado donde la mente está agitada, ¿no? Podríamos denominar a este nivel de la mente rajásico, ¿no? O activo, en cierto modo distraído con los objetos del mundo, ¿no? Pero existen niveles donde las ondas cerebrales se van suavizando y así podemos descubrir que cuando entramos en un nivel de relajación, de meditación profunda, de crear un espacio, ¿no?, de silencio en nosotros, entramos en la naturaleza de las ondas alfa que vibran entre 8 y 13,99 hercios, ¿no? En ese espacio nos sentimos tranquilos, relajados, nos sentimos lúcidos, nos sentimos en paz, nos sentimos alegres, saboreamos algo más lo que es la naturaleza de esta conciencia en el fondo. Las ondas teta están vibrando entre 4 y 7,99 hercios. Es otro nivel de la conciencia donde entramos en un estado de sueño vigílico, ¿no? Es un estado muy, muy, muy sutil. Y para alcanzar ese tipo de estado, en el estado de vigilia, es el gran trabajo que hay que realizar dentro de nosotros para armonizarnos con esas ondas cerebrales. Porque en ese estado aparecen las grandes intuiciones, las grandes creatividades, las grandes potencialidades que tiene el ser humano a nivel mental para poder ir más allá de los 5 sentidos y expandir su conciencia. Y por último, para llegar al estado delta no nos hace falta casi nada, porque es el estado de sueño, ¿no? Sueño profundo, donde aquí se pierde la noción de conciencia del mundo. Sin embargo, la conciencia está ahí aún, porque mientras hay cuerpo, hay conciencia en el sueño profundo, por lo tanto, lo único que no podemos es expresarnos, pero está nuestra conciencia todavía ahí. De hecho, hay quien diga, y nosotros afirmamos dentro de esta corriente de la no dualidad, que atravesando todos estos estados de pensamiento hay un estado único que es el estado despierto o estado iluminativo, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho este recorrido, podríamos catalogar o describir los 3 niveles de la mente en el primero que vamos a expresar, que es la mente de los sentidos, ¿no? Hay otro segundo nivel, que es la llamada mente intermedia. Y por último tenemos la mente interior, ¿vale? Vamos a hablar sobre ello. Bien, ¿qué es la mente de los sentidos, no? Pues es la que opera con los datos de los 5 sentidos, es decir, con la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Es decir, recibe la información del mundo exterior y nuestra mente está siendo nutrida por esa información. Es la mente informacional, ¿no? En la tradición vedántica se la conoce con el nombre de indriyas, ¿no? Y constituyen lo que es la ventana que te conecta con este mundo exterior o dual aparente. Entonces, la mente de los sentidos es una mente dual. Bien, evidentemente los sentidos, ¿no?, por sí mismos no pueden más que mostrar una realidad externa, ¿no? Es necesario para ello contar con un centro, ¿no?, un centro coordinador que asocia todas las imágenes, todas las percepciones, todas las sensaciones que constituyen realmente lo que es el yo, el ego, ¿no?, de cada uno de nosotros. El yo maneja toda esa información en base a la memoria almacenada, que es el soporte de la información recibida por estos 5 sentidos. La memoria lo que hace es clasificar, ordenar, estructurar, según una serie de principios asociados a la química particular del individuo, que son reforzados por otros yoes, ¿no?, que lo que hacen es solidificar el condicionamiento psicológico de ser un individuo en el mundo. Los sentidos funcionan de manera particular en cada individuo y algunos predominan sobre otros, ¿no?, dando lugar a los diferentes canales de comunicación que existen en la relación humana, que son el visual, el auditivo y el kinestésico.
La mente, por lo tanto, bueno, podemos también hablar de personas que tienen predominantemente un canal, que puede ser el visual, otros que tienen el auditivo y otros el kinestésico. Kinestésico de movimiento, personas que aprenden a través del movimiento. Por lo tanto, qué importante es saber esto para conocernos a nosotros mismos, para saber si nuestro canal principal es visual, kinestésico o auditivo, ¿no? Bien. Esto en cuanto a la mente de los sentidos. La mente intermedia sería otro nivel en el que podríamos clasificar el estado de conciencia de la mente dual, y es aquella parte de la mente individual que lo que hace es almacenar las opiniones, las creencias, las ideologías de todo tipo, ¿no?, que constituyen nuestro condicionamiento cultural de orden comunicativo, relacional, social, político, ideológico, filosófico e incluso religioso, ¿no? Son las estructuras en las que se asienta la acción del individuo en su interacción con otras personas. Estas pueden ser conocidas y a veces desconocidas, estas creencias, y marcan generalmente límites de comportamiento en alineación con la ética, la educación recibida y la moral que impera en la época, ¿no?, en nuestra actualidad. Suele variar con una cultura, con los tiempos, y constituye el asiento o directriz de la acción de los límites mentales nuestros. Estas creencias no suelen ser analizadas y puestas en prueba en la vida cotidiana. Y por eso es que aquí hablamos de poner todo esto en funcionamiento, ponerlo en el crisol de la conciencia para ver si son ciertas, ¿no? Pero en momentos, por ejemplo, actualmente de crisis, estas sí que suelen ser puestas en entredicha, las creencias, ya que eh, a veces ocurre que este aporte de seguridad psicológica que las creencias nos dan, nos sirven de amortiguadores de las emociones negativas, de las situaciones conflictivas. Y es aquí donde surgen las diferentes personas y los diferentes grupos de poder, ¿no? Por eso todo el mundo es distinto en su comportamiento, lo mismo en su origen. Constituyen, por lo tanto, estas creencias la barrera defensiva, ¿no?, como decíamos, ¿no? Y cuando mm, ciertas creencias introyectadas dentro de nosotros las emitimos, vibramos en la misma, eh, hacemos que nuestras creencias busquen las mismas creencias en otros individuos, ¿no? Entonces, creamos nuestros grupos, agrupaciones de individuos con esta afinidad mental, emocional, ¿no? Este nivel vibratorio parecido, ¿no? Pero existe otro nivel de la mente dual, que es la mente interior, ¿no?, que es lo que constituye el asiento de todos los pensamientos de un individuo, ¿no? ¿Qué es la mente interior, por tanto? Es el trasfondo que va a permitir que estos 5 sentidos y todas las opiniones y juicios se puedan articular discursos sobre cualquier tema o aspecto de la vida. Es decir, es el soporte de todos ellos. Entonces, no podemos negar que sin este soporte, los pensamientos no pueden ser manifestados. Entonces, la mente interior, podríamos hacer un símil para, para que veáis un poco el tema. Es como el cable y el enchufe, ¿no? Si queremos tener la luz de una bombilla, necesitamos un cable y necesitamos un enchufe. Bien, esta red eléctrica o energía proviene de la conciencia, que sería la suministradora de la luz, ¿vale? Para que nuestra mente normal, nuestra mente de expresión pueda funcionar, necesita, por lo tanto, un enchufe y un cable. Ese enchufe realmente pues sería nuestra mente interior, ¿vale? Y ese cable pues sería nuestra realidad, nuestra mente exterior, nuestra mente de los sentidos, nuestra mente intermedia. Bien. Por lo tanto, ¿qué es la mente interior? Pues la mente interior es la que permanece inalterable, la que está en reposo,
dentro de uno mismo, la naturaleza profunda o acasa o espacio manifestado. Es decir, sin espacio no puede haber una mente y todo el espacio es la naturaleza de nuestra mente. Entonces, entender esto cuesta, hay que integrarlo, hay que digerirlo. Para que, poneros un ejemplo, cuando un pensamiento es originado por un individuo, no puede señalar de dónde sale exactamente. No puede señalar con su dedo su cabeza y decir, desde aquí yo lo he creado, ¿no? Porque desconoce su origen real, porque la cabeza solamente es su soporte físico, porque el pensamiento no es visible, ¿no? El pensamiento no es nada nuevo, el pensamiento es algo muy antiguo, eh, tan antiguo como el origen de este universo, pero su poder es tremendo, porque puede viajar a velocidades superiores a las de la luz. Entonces, bien, eh, vamos a realizar un pequeño experimento o juego con la conciencia. Y es un experimento bien sencillo que simplemente necesita que os pongáis cómodamente sentados en un sillón o bien sentados en la cama, también podéis hacerlo sin quedaros dormido, pero que estemos emplazados aquí en el presente. Entonces, para realizar este experimento, mm, lo primero es que vamos a tomar conciencia de lo que vamos a hacer. Vamos a tomar conciencia. Vamos a realizar un experimento con nosotros mismos, con nuestra conciencia, para ver lo real o irreal, si podemos soltar, si podemos llegar a soltar estos pensamientos que impiden ver a través de la conciencia, nos impiden ver a través del ser, nos impiden saborear los estados de felicidad interior. Y vamos a soltarlos. Bien, para ello, permíteme que te explique este sencillo ejercicio. Coge y toma un bolígrafo en tus manos, ¿eh? O algún objeto pequeño, que estés dispuesto a tirarlo, pero sin que sin pensarlo dos veces. Tenlo en tu mano y ahora póntelo delante y sujétalo con fuerza. Simula en este momento que es uno de tus sentimientos limitadores y que tu mano representa tu voluntad o tu conciencia. Si sujetaras este bolígrafo, este objeto que tú tengas por un tiempo suficiente, empezaría a parecerte incómodo, ¿verdad? Sientes la incomodidad, ¿eh? Aunque te es familiar, pero es incómodo, ¿no? Ahora abre la mano y haz que ruede por tu mano. Siente cómo rueda por tu mano. Observa que eres tú, ¿eh? Quien se aferra a él, a este objeto. Porque él no está pegado a tu mano, eres tú. Pues toma conciencia de ello y pregúntate por qué estamos tan apegados a ciertos sentimientos, si podemos soltarlos, ¿eh? Si tenemos un control sobre ello, ¿eh? Ahora ya observa cuál es tu estado al soltar. ¿Soltaste el objeto? ¿Cayó al suelo? ¿Fue algo difícil? ¿Verdad que no? Pues a esto nos referimos aquí con soltar. Soltar los pensamientos. Vamos a soltar nuestros pensamientos también. Vamos a soltar nuestros sentimientos. Puedes cerrar tus ojos, puedes ver tus pensamientos y si ves que alguno es doloroso, suéltalo, déjalo marchar. Vale. Imagínate que es como las nubes que pasan por tu mente. Ves las nubes y se están moviendo.
y detrás de ellas empieza a quedar un cielo abierto. Es como si quitaras la tapadera de una olla a presión, igual. Bueno, si tomaras ese mismo objeto, ¿vale? Yo en este caso un bolígrafo, y lo ampliaras lo suficiente, te darías cuenta de que es un objeto vacío. ¿Eh? Hay moléculas, hay átomos, es un fenómeno similar, ¿verdad? Es como que si pudieras profundizar en él, estaría totalmente vacío. Nuestro cuerpo está igual, nuestras emociones igual. Puedes empezar por ver ese vacío, por sentir ese vacío. Si meditas sobre ese sentimiento de vacío, ese silencio y esa paz van a empezar a venir a tu vida. ¿Eh? Entonces, para realizar esta práctica, ya sabes, un objeto, apriétalo y suéltalo. Haz lo mismo con tus pensamientos. Entra dentro de ti. Si ves un objeto, déjalo pasar, suéltalo. Si ves una emoción, suéltala, déjalo pasar. Vamos a crear un espacio psicológico vacío de ideas, vacío de habitantes. Y ese espacio vacío permanece en tu corazón y lo puedes mantener mucho tiempo en tu interior y ahí el pensamiento dejará de molestarte. De hecho, el pensamiento es una invitación a la molestia. Y ahora, esto lo puedes practicar durante 10-15 minutos y esto es una meditación en el sentido más profundo del término. Pues este vacío es precisamente el espacio de felicidad que estás buscando. Y sin nada más, pon en práctica todo este ejercicio, este experimento en tu día a día, 10-15 minutos, y podrás dar testimonio de su efectividad. Con esto me despido y te recuerdo que puedes realizar cualquier comentario en el faldón de este vídeo y también apuntarte a nuestro grupo de WhatsApp, donde te vamos a dejar un enlace para que puedas realizar algunas consultas y todo de manera gratuita. Y sin más, nos vemos el siguiente martes en Camino a la No Dualidad. Namaste.